Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Danae Moreno y hoy nos encontramos con el maestro Genaro Beristain para realizar una entrevista en el marco del proyecto PAPIT, las relaciones económicas transpacíficas y México en el marco de la pandemia COVID-19, y el proyecto PAPIME, elaboración de recursos didácticos sobre temas contemporáneos de Asia-Pacífico. El tema que se abordará es de la anarquía a la jerarquía, el desplazamiento del orden westfaliano en el este de Asia, por un sistema disímil y estable de relaciones internacionales. Genaro Beristain Aguilar es maestro en estudios en Relaciones Internacionales y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ha hecho labor docente como profesor titular en distintas asignaturas del Centro de Relaciones Internacionales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, del TEC de Monterrey y de la Universidad Anáhuac. Actualmente se desempeña como secretario de investigación del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en temas de terrorismo, guerras y conflictos internacionales, Rusia, China, Asia-Pacífico y el Pacífico insular. La primera pregunta es, desde el análisis realista que hace Amitabh Archaya, ¿qué país fue el garante del equilibrio de poder en la guerra y posguerra fría en el este de Asia? Bueno, en ese momento el país garante en el proceso al término digamos, la Guerra Fría y el surgimiento de quizá nuevos polos de desarrollo, cuando empiezan los estados a dejar el control soviético, pues en ese momento se convierten los Estados Unidos como la única potencia que en este proceso va a poder garantizar la seguridad en el este de Asia. Amenazas que estarían enfrentando algunos estados, pues sería el resurgimiento de China. Obviamente, tras el colapso de la Unión Soviética, China queda como un polo socialista, si podemos llamarlo de esa manera, pero ya una década antes más o menos había empezado un proceso de transformación económica, y en este proceso pues la República Popular China se fue alejando, al menos en la parte económica, del socialismo, manteniendo el discurso en la parte política. Y el otro estado que podría ser considerado como una posible amenaza sería Corea del Norte, ¿no? Por la actividad nuclear, el desarrollo de armas de destrucción masiva, aparte del nuclear, que podría ser la sospecha, no se ha comprobado, pero que tenga armas químicas. Entonces, tras el fallo del equilibrio de la Guerra Fría y el MAP, la disuasión nuclear, pues entonces Estados Unidos va a ser el garante de la seguridad para países como Corea del Sur, como Japón, como Filipinas, y los antiguos enemigos empezaron a convertirse en estados no agresivos, como podría ser el caso de Vietnam, Laos y Camboya, que poco a poco fueron introduciéndose a la dinámica del proceso de globalización al solicitar su ingreso a la ASEAN. Entonces, pues la séptima flota de los Estados Unidos va a estar patrullando el estrecho de Formosa, que podría ser un punto de inflexión a la seguridad. Lo hemos visto incluso la semana pasada con las declaraciones de Joe Biden al asegurar que Estados Unidos intervendría militarmente si China intentase invadirla. Y por supuesto la respuesta del gobierno de Beijing al asegurarle a Biden que estaba jugando con fuego ante estas declaraciones. Posteriormente, pues hemos visto cómo ha ido evolucionando la escalada de tensión entre Corea del Norte y los Estados Unidos, aunque con el gobierno de Donald Trump se llegó a un acercamiento sustancial entre Kim Jong-un y Donald Trump, pero pues este acercamiento se fue enfriando hasta que, pues bueno, Donald Trump dejó la presidencia y el actual dirigente de los Estados Unidos, Joe Biden,
pues no ha tenido una iniciativa concreta para acercarse a Norcorea. De hecho, anteayer hubo ejercicios militares entre Corea del Sur y los Estados Unidos en respuesta al lanzamiento de nuevamente misiles balísticos por parte de Corea del Norte hacia el mar de, bueno, voy a decir mar del Este porque ningún coreano va a aceptar que es el mar de Japón, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos estar estableciendo la primera respuesta. El orden internacional europeo es producto de la Paz de Westfalia de 1648, según David Kang, de donde proviene el orden internacional creado en el este de Asia. Bueno, David Kang hace una comparación entre el orden europeo, que él lo ubica a través de la Paz de Westfalia, después de la Guerra de los 30 años, donde se establece que los estados son iguales, jurídicamente iguales, no importa si son estados católicos, si son estados protestantes. Digamos, la Guerra de los 30 años va a tener como consecuencia la aparición del Estado moderno europeo tal y como lo conocemos. Pero al mismo tiempo, bueno, no, quizá no al mismo tiempo, pero en el este de Asia se gestaba un orden internacional bastante diferente. Entonces, mientras que en Europa se creaba esta imagen de que todos los estados son iguales, en el este de Asia no se da esta prerrogativa, por llamarlo de alguna forma. En el este de Asia va a surgir un sistema internacional que David Kahn le llama el sistema de estados tributarios, pero básicamente el estado del arte concuerda en que era un orden internacional sinocéntrico. Esto es que China se convertiría en la potencia hegemónica y que todos los estados alrededor, los pueblos y los estados alrededor de China estaban convencidos de que esta última era la potencia hegemónica y que se le debía rendir respeto y sobre todo entregar un tributo para mantener las relaciones de cordialidad. Entonces, los vecinos adoptaron el sistema económico chino, o sea, aceptaban las monedas chinas, el sistema comercial, aceptaron el sistema diplomático para dirimir sus problemas entre vecinos, pues, utilizaban la diplomacia china y también adoptaron en muchas ocasiones su sistema cultural y su sistema, vamos a decir, su idioma. En Hangul y el japonés son idiomas que provienen precisamente del chino. Otra cosa que va a exportar China hacia sus vecinos es el confucianismo, la forma en la cual Confucio aseguraba que tenía que gobernar o tenía los talentos y los skills que tenía que desarrollar un gobernante estaban bien definidos a partir del confucianismo y esta escuela de pensamiento de China se va a esparcir por todo el este de Asia. Entonces, esta asimilación del confucianismo iba a garantizar el nivel de aceptación que los chinos daban. ¿A qué me refiero con eso? A que entre más confuciano fueses, más civilizado eras para los chinos. Entre menos aceptabas el confucianismo, eras menos civilizado. ¿Y por qué traigo esto a colación? Bueno, es que así se dirimía el sistema internacional. Todos tenían un escalafón, todos tenían un lugar, ocupaban un peldaño y todos estaban de acuerdo. No hubo guerras sustanciales o guerras significativas por 400 años en el este de Asia mientras funcionó el sistema sinocéntrico de relaciones internacionales. Había, por supuesto, disputas internas, había cierto tipo hubo únicamente 2 invasiones por parte de Japón a Corea, pero estas fueron evitadas y repelidas con una alianza, por supuesto, de los chinos. Y fuera de ahí, las fronteras entre Siam, la frontera con las fronteras de Corea, las fronteras de los estados que estaban los pueblos que estaban en la península de Indochina y las fronteras de Japón no se vieron modificadas. Caso contrario en Europa,
de la paz de Westfalia hasta la Primera Guerra Mundial, había, bueno, desde la paz de Westfalia había 500 estados en Europa y estos fueron desapareciendo o fueron siendo absorbidos a través de conflictos europeos hasta dejar a los estados modernos que actualmente conocemos, bueno, que posteriormente van a desaparecer tres imperios, los últimos tres imperios al principio de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Entonces nos dice David Kahn que este sistema internacional era mucho más pacífico porque no era tan violento, o sea, todo el mundo aceptaba de manera voluntaria y por convencimiento el poder de China y posteriormente continuaba realizaba el comercio, las relaciones diplomáticas, etcétera, con normas chinas. Ante esta situación no hubo grandes conflictos, y a pesar de que no era un sistema igualitario, era un sistema disímil, esto es, no todos eran iguales, porque había una jerarquía entre estados, esto generó un ambiente internacional altamente pacífico, mientras que en el sistema internacional westfaliano, pues aunque todos los estados eran iguales, siempre había la lucha constante por ser el hegemón, por ser el estado dominante. Y para poder ser el estado dominante tenías que derrotar al estado que ocupaba esa posición. Y entonces es como España tiene que pelear con Inglaterra o con Francia, para establecerse como una potencia, ¿no? Entonces estamos viendo en Europa un sistema quizá más democrático, más igualitario, pero mucho más violento que un sistema totalmente antidemocrático y nada igualitario, pero mucho más pacífico. La tercera pregunta es, según David Kahn, ¿por qué el orden internacional y sinocéntrico es más estable y pacífico que el westfaliano? Bueno, sí, he abordado un poquito más, pero podríamos profundizar. Podemos profundizar en el sentido de que la idea de que la democracia y como sistema de gobierno puede funcionar en cualquier parte del mundo. Y entonces aquí David Kahn empieza a dar unos pequeños esbozos de por qué la democracia llegó a chocar con el sistema de estados tributarios y sobre todo cuando llega precisamente en el siglo XIX los colonialistas europeos y rompen el sistema internacional desplazando, bueno, al momento en que conquistan los distintos pueblos de Asia, o sea, ocupan una parte importante de la península de Indochina, ocupan lo que va a convertirse posteriormente en Indonesia, ocupan la península de Malaca, ocupan las Filipinas. En el momento en que los colonialistas europeos llegan al este de Asia, traen con ellos sus valores culturales, religiosos, económicos, políticos, y con ello intentan, pues bueno, impulsar una, una como, intentan como civilizar, ¿no?, a los pueblos del este de Asia. Entonces, posteriormente, cuando viene la Segunda Guerra Mundial y estas sociedades del este de Asia logran independizarse precisamente porque los estados europeos se encuentran destruidos. Francia hizo un intento por recobrar sus colonias en la península de Indochina. Los Países Bajos intentaron negociar volver a quedarse con Indonesia, pero pues ya las sociedades en el este de Asia ya no quisieron regresar al dominio europeo. El caso concreto es la India, ¿no? La joya de la corona británica pues se va, y entonces viene un proceso de reconstrucción, por así decirlo, y que los estados europeos empezaron a obligar a estas sociedades a que fuesen democráticas, cuando la democracia es un valor europeo y que en la medida y en el grado en que seas democrático se te va a ayudar, ¿no? Y entonces es por eso que tenemos un choque sustancial
entre países como la República Popular China y países europeos, porque se les acusan a estos pueblos de no respetar los derechos humanos o no ser democráticos, ¿no? Ser muy autocráticos, pero la democracia es un valor impuesto por los europeos, llevado a la fuerza al este de Asia y que responde a un proceso colonial. Entonces, en este sentido, David Kahn trata de comentar que pues, el orden internacional europeo, que fue extremadamente violento en el este de Asia, cuando vemos estas naciones que se empiezan a alejar del modelo europeo, empiezan a ser más pacíficas, aunque no necesariamente más democráticas. Vuelvo al comentario de que hay conflictos, un conflicto abierto, sustancial entre Corea del Norte y Corea del Sur, porque no han firmado la paz desde 1953. Rusia aún no firma la paz con Japón, o sea, la Unión Soviética está esperando a que Japón le regrese las Islas Kuriles y Japón no se las ha regresado, entonces actualmente siguen en guerra o en un estado de guerra porque no han firmado la paz Japón y Rusia. Y fuera del conflicto de Indochina, las dos guerras de Indochina, la primera con Francia y la segunda con Estados Unidos, el este de Asia se ha mantenido fuera de conflictos. O sea, Europa ha tenido más conflictos, incluso África, América Latina, lo que vendría siendo Asia Occidental, en la región conocida como Medio Oriente, han sido desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha y el día de hoy, bueno, no el día de hoy, pero sí en el mes 24 de febrero de este año, del 2022, pues empezó un nuevo conflicto en Europa, ¿no? Entre Ucrania y Rusia. Entonces, podemos estar especulando o podríamos asegurar, quizá valientemente, ¿no? Claro, nos tendría que respaldar una investigación al respecto, pero sí podremos estar diciendo que en el este de Asia, aunque hay varias autocracias, ¿no? Podríamos empezar por China, si es que Xi Jinping empieza a reelegirse continuamente, todavía tiene derecho a un tercer periodo, pero podríamos decir que las autocracias podrían ser más pacíficas que las democracias, al menos las democracias tanto europeas como estadounidenses. De acuerdo, esa sería la última pregunta y muchas gracias, maestro Genaro Beristain, por acompañarnos y por su tiempo. En nombre del proyecto PAPIME, le agradecemos mucho su colaboración y esto sería todo. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Estén muy bien. Igualmente.